Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los textos más desgarradores y, la verdad, más profundos de toda la literatura antigua. Es un relato súper estructurado sobre el trauma histórico, la caída de toda una civilización y, sobre todo, cómo la humanidad logra procesar un colapso absoluto. Así que vamos a abordar Lamentaciones 4 con una mirada muy atenta a la forma en que este autor logró documentar una tragedia literalmente inimaginable. Para arrancar con esta historia, es increíble ver cómo el texto nos ancla en la tragedia desde la mismísima primera línea. Cómo se ha ennegrecido el oro. Pensemos en esto. En lugar de empezar describiendo el ruido espantoso de la guerra o la violencia en las calles, el poema arranca con la pérdida de valor. El oro puro y brillante, un metal que por naturaleza no debería perder su esplendor jamás, de repente pierde su brillo y se empaña por completo. Es una imagen potentísima que establece el tono perfecto para una civilización que ha perdido absolutamente todo lo que le hacía valiosa. Pero, para entender el peso real de estas palabras poéticas, tenemos que mirar el contexto histórico, porque esto no es producto de la imaginación de alguien, surge de un colapso real y absoluto durante el asedio babilónico de Jerusalén. Fueron circunstancias extremas, aislamiento total, hambre insoportable y la destrucción sistemática por parte de una fuerza invasora. Todo esto llevó a la sociedad a un punto de quiebre donde absolutamente todas las normas e instituciones colapsaron. En el fondo, estos versos son un reportaje crudo de lo que significa la supervivencia extrema. Sección 1. El fin del esplendor. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. El primer gran tema que aborda el texto es el contraste. Esa caída libre y dolorosa desde la mayor de las riquezas hasta la miseria más profunda en las calles. Y para entender esta caída tenemos que mirar una metáfora clave en el Medio Oriente antiguo, la hija de Sión. Al darle a la ciudad la identidad de una mujer o una hija, el texto nos exige una respuesta emocional inmediata. Ya no estamos hablando de edificios caídos o política, estamos hablando de una figura humana, vulnerable, sufriendo en carne propia. Nos obliga a conectar desde la empatía. Y esto nos ilustra de una manera brutal el costo físico y real del asedio, especialmente en los nobles de la ciudad. El contraste visual es simplemente asombroso. Pasamos de colores radiantes, descripciones de nieve, leche, coral, a la negrura absoluta. Las figuras públicas que alguna vez tuvieron riqueza y salud, ahora son personas irreconocibles vagando por las calles, descritas con la piel literalmente pegada a los huesos, seca como un palo. Es una forma magistral de anclar toda esa imaginería literaria en una realidad completamente desoladora. Sección 2. El impacto del asedio. Ese colapso de las élites da paso a un análisis mucho más amplio del inmenso costo humano. Y aquí es donde el texto se vuelve un documental crudísimo. Al ver a los grupos afectados, queda claro que el poema hace una lista sistemática para demostrar algo de manera imparcial. El colapso no perdonó a nadie, ni clase social, ni edad, ni inocencia. Vemos a niños sufriendo una sed tan extrema que la lengua se les pega al paladar. A los ricos, que antes vestían de púrpura, ahora hurgando en los basureros. Y en el extremo más perturbador de todos, mujeres conocidas por ser compasivas, empujadas a cometer lo impensable, llegando al canibalismo infantil solo para subsistir. Es justo aquí donde aparece una herramienta literaria fascinante. El autor menciona que incluso los chacales, que normalmente vemos como carroñeros, dan de mamar a sus crías. Pero en contraste, la gente se ha vuelto, y cito, cruel como los avestruces en el desierto. En aquel entonces se creía que el avestruz abandonaba sus huevos a la intemperie. Al usar esta analogía, se subraya una tragedia antinatural. El asedio y el hambre extrema han borrado por completo los instintos humanos de protección más básicos. De toda esta miseria surge un argumento teológico e histórico sumamente contundente. El texto nos plantea una idea desoladora de manera muy objetiva. Los que murieron a espada fueron mucho más dichosos que los que murieron de hambre. De hecho, hace una comparación directa con Sodoma, que según los relatos fue destruida en un instante. El argumento es que sufrir la asfixia lenta de un asedio, consumiéndose día tras día sin comida, es una tragedia muchísimo peor y más profunda que morir repentinamente. Sección 3. Culpabilidad y falso liderazgo. Toda esta agonía insoportable nos lleva a un giro natural en la historia. El análisis deja de describir el sufrimiento físico y empieza a buscar la raíz de este colapso institucional. Y surge una pregunta clave. Ante una destrucción tan absoluta, ¿a quién podemos responsabilizar? Esto genera muchísima tensión narrativa, porque el poema no se queda solo apuntando con el dedo al ejército enemigo de afuera, sino que hace una crítica súper directa hacia el interior de su propia sociedad.
Ahora, lo que es realmente fascinante de este punto es la forma en que se asigna la responsabilidad. El texto lanza una acusación enorme contra las autoridades espirituales e institucionales, los profetas y los sacerdotes. Nos dice que por su propia corrupción, por derramar sangre inocente, perdieron la brújula y terminaron titubeando como ciegos. Se contaminaron a tal nivel que la misma gente les gritaba que se alejaran en las calles. Es una forma muy imparcial de decir que el fallo de liderazgo interno fue lo que preparó el terreno para que el colapso externo fuera posible. Pasemos a ver cómo se construye la secuencia final de este cerco en los versículos 17 al 20, porque es como un mapa de la derrota total. Primero, el agotamiento de estar esperando a naciones aliadas que jamás llegaron al rescate. Segundo, el espacio se reduce tanto que el enemigo empieza a cazar a los habitantes en sus propias calles. Y para el gran final, el clímax político y espiritual. El rey, el líder, cae atrapado. Básicamente es el fin absoluto de la estructura del Estado. Sección 4. El destino de Edom. Llegados a este punto, uno pensaría que todo va a terminar en un tono de derrota permanente. Pero hay un giro dramático y súper repentino. La narrativa introduce a Edom. Geopolíticamente, Edom era una nación vecina con la que siempre había roces, y solían sacar ventaja cuando sus vecinos caían. Aquí, el poema usa a Edom con un propósito específico. Se convierte en el nuevo blanco de la ira. Es una advertencia literaria de que el juicio pronto pasará a aquellos que se alegran del colapso de los demás. Entonces, el punto crucial es este cambio final. Es una transición de la desesperación total a una conclusión definitiva. Justo cuando parece que el texto va a terminar en la más profunda oscuridad, el autor suelta esto: se ha cumplido tu castigo. Es una promesa que toma a todos por sorpresa en medio de las ruinas. A esa ciudad arrasada se le declara que su deuda está pagada y que la era del cautiverio incesante por fin va a terminar. Para cerrar este análisis, es imposible no quedarse pensando en el vehículo que se usó para transmitir todo esto. No estamos viendo solo una lista de tácticas militares. Vemos metáforas, contrastes visuales, poesía estructurada, todo usado para enmarcar el caos más absoluto. Ante una catástrofe que destruye murallas y hasta la cordura, ¿cómo ayuda exactamente la poesía a una civilización a sobrevivir, a documentar su peor trauma y a procesar el fin de su mundo? Es una pregunta que definitivamente nos invita a seguir explorando la increíble capacidad del lenguaje humano para resistir, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba.